Go out. Bienvenido a nuestro podcast. En este episodio hablaremos sobre un tema fascinante e intrigante de la Edad Media, el cual es el catarismo. Esta corriente religiosa, que surgió en el sur de Francia en el siglo XII, tuvo un gran impacto en la sociedad y la cultura de la época, y todavía es objeto de estudio y debate en la actualidad. En este episodio tenemos el honor de contar con dos expertos en la materia, que nos guiarán a través de las causas y las consecuencias del catarismo. En primer lugar, tenemos al historiador Diego Barraza, experto en la Edad Media, que nos explicará las causas que llevaron al surgimiento del catarismo. Y en segundo lugar, tenemos a Emilia Aguirre, especialista en historia de la religión, que nos hablará sobre las consecuencias del catarismo. El objetivo de este episodio es proporcionar a nuestros oyentes una visión general sobre el catarismo, explorando las causas y las consecuencias de esta corriente religiosa y su impacto en la sociedad. A través de las perspectivas de nuestros invitados, podremos conocer mejor los factores que contribuyeron al surgimiento del catarismo, así como las implicaciones sociales, políticas y culturales que tuvo en la sociedad de la época. Además, abordaremos las consecuencias del catarismo, su papel en la consolidación de la identidad regional y cómo la represión del movimiento por parte de la Iglesia Católica afectó la región y su relación con el poder central. En resumen, este episodio es una oportunidad única que tenemos para aprender sobre una corriente religiosa que dejó una gran huella en la historia europea y para entender mejor las causas y las consecuencias de una corriente que sigue generando interés y debate. Así que prepárense por una conversación enriquecedora con dos expertos en la materia. A continuación, los dejo con Diego, que presentará las causas, y posteriormente hablará Emilia sobre las consecuencias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como dijo Pablo, soy un historiador experto en la Edad Media y les puedo decir que el surgimiento del catarismo estuvo entre la primera mitad del siglo XII y se extendió hasta el siglo XIII. Este movimiento se caracterizó por su rechazo a la autoridad de la Iglesia Católica Romana y por su adopción de creencias consideradas herejes por la Iglesia. Bueno, en primer lugar, la Iglesia Católica Romana estaba en pleno apogeo de su poder en la Edad Media y había establecido un sistema de jerarquía y autoridad muy estricto. Esto llevó a que muchos cristianos sintieran que la Iglesia había perdido el verdadero espíritu del cristianismo y que había caído en la corrupción y en la opulencia. Los cátaros se consideraban a sí mismos como cristianos o buenos hombres y se oponían a la Eucaristía, la organización institucional, el consumo de carne y el matrimonio. En segundo lugar, el catarismo se nutrió de las ideas de otros movimientos religiosos que habían surgido en la región, como el maniqueísmo y el bogomilismo, que también rechazaban a la autoridad de la Iglesia y se basaban en una visión dualista del mundo, en la que el bien y el mal eran dos fuerzas enfrentadas. En la primera mitad del siglo XII se produjo una expansión y organización de los grupos cátaros en tierras del sur de Francia y norte de Italia, organizados en torno a un obispo y un consejo local. En resumen, el catarismo surgió como una respuesta a la autoridad y la corrupción de la Iglesia Católica Romana, y se nutrió de las ideas de otros movimientos religiosos que habían surgido en la región. También tuvo un fuerte componente social, y es que para defender una iglesia más cercana a las necesidades de la gente común. Y bueno, con esto concluyo las causas y lo dejo con Emilia, que les introducirá las consecuencias del movimiento del catarismo. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación a este podcast. Bueno, como ya dijo mi colega Diego, el catarismo fue finalmente un cristianismo alternativo y esto trajo muchas consecuencias tanto para el movimiento mismo, así como también para la iglesia y la sociedad de aquel tiempo. Pues el catarismo no nació con el propósito de dividir o de producir una disidencia o ruptura, sino que con el propósito de la renovación de la iglesia. Esto no significó que se produjera un real conflicto con la iglesia tradicional. Es por esto que podemos decir que las principales consecuencias de la formación y del desarrollo del catarismo son la represión en la que se vio envuelta este movimiento por las autoridades eclesiásticas y seculares. Y también junto con esto, otra consecuencia son los disturbios en la vida social, porque el catarismo fue considerado y por lo tanto respondido por la iglesia tradicional como una amenaza tanto a nivel religioso como social. Y por último, la última consecuencia a mencionar sería la formación de formas de organizarse de las comunidades locales en comunidades domésticas donde se compatibilizaba la vida evangélica, el trabajo, la formación religiosa con otras actividades. Y bueno, ya para comenzar a cerrar esta conversación que hemos tenido el día de hoy, el catarismo fue un movimiento que generó muchos revuelos
en la sociedad y en la iglesia de la época, al negar cualquier expresión religiosa exterior, como lo son la veneración de los santos, la oración de los difuntos y otras expresiones. Bueno, también según lo que hemos conversado con Diego, nosotros creemos que el debate sobre el dualismo cátaro, planteado hace muchísimos años atrás, sigue abierto a día de hoy. Y junto con esto pensamos que la idea del catarismo, que aspiraba a recuperar la literalidad del Evangelio, se encuentra hoy presente en algunos grupos cristianos, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Es por esto que los invitamos a seguir leyendo sobre los diversos movimientos heréticos, ya que este no es el único que dio lugar en esa época. Muchas gracias por sintonizar y esperamos haberles entregado información que les sea útil e interesante. Muchas gracias.